Historias de Melk, la historia a grosso modo. Vietnam. Vietnam es un país que nunca se rinde, que siempre tiene las de perder, pero aún así resiste. Es un país pobre, pero orgulloso. Un país donde la selva y las montañas son sus aliadas. Un país que aguanta el tipo contra quien se ponga delante. ¿Es David contra Goliat? No, mejor dicho, es David contra toda la familia de Goliat. Es el boxeador que siempre se levanta. Sed bienvenidos a Indochina, a las selvas tropicales, a los arrozales en las colinas, al delta del río Mekong, a aldeas donde las cabañas tienen el techo de paja, donde los guerrilleros van con sandalias de caucho. Sed bienvenidos donde los franceses mordieron el polvo y los americanos aprendieron que no todas sus guerras son legítimas. Soy Tony de Melk y os doy la bienvenida a la guerra de Vietnam. Bueno, ¿por dónde empezar? En toda historia hay que conocer el contexto para entender bien por qué suceden los hechos a narrar. En la historia de Vietnam podríamos ir hasta el pasado colonial francés, o bien a la ocupación japonesa de la Segunda Guerra Mundial, o si no, ya a la vuelta de los franceses después de la derrota nipona. Pero para centrarnos y comenzar nuestra andadura, vamos a ir hasta el año 1954, momento en que se declarará la independencia de Vietnam respecto al colono francés. En ese año, los rebeldes de Vietnam tienen un ejército llamado Viet Minh, de ideología comunista, liderado por Ho Chi Minh, un personaje que merecería un episodio para sí solo. Él es el líder en el terreno ideológico y político, y en el militar tenemos al general Bon Nguyen Giap. El Viet Minh controla el norte, con la excepción de Hanoi. También controla el centro y algunas partes del sur del país. En marzo de ese año se libró la batalla definitiva donde las dos partes pusieron toda la carne en el asador. Aquí Francia sufrió una derrota sin paliativos que le obligó a buscar unos acuerdos en la Conferencia de Ginebra, que se celebraría ese mismo año. En esta conferencia se declararía la independencia de toda Indochina, Vietnam, pero también Laos y Camboya. Hay que entender que estamos al principio de la Guerra Fría, y el mundo se está dividiendo en dos partes. Según el resultado de esta conferencia, Vietnam se partiría en dos a la altura del paralelo 17. La parte norte, con gobierno comunista, estableciendo la capital en Hanoi, y la sur, con un gobierno pro-occidental, pero para nada democrático, cuya capital sería Saigón. Había un compromiso para celebrar un referéndum de reunificación durante 1956. Pues todo bien, ¿no? No, pues no. ¿Por qué se dividió en dos? Aquí es donde empiezan a entrar los intereses de las potencias extranjeras. Como he dicho antes, la Guerra Fría ya empieza a sumar la patita. Apenas hace 5 años del triunfo de Mao en China. Pensad que entre la URSS, China y el este de Europa, una gran parte del mundo está cayendo del lado rojo. Y el gobierno yanqui no puede permitir que el sudeste asiático vaya también a coger esa deriva. El presidente Eisenhower lo afirmará con la teoría del dominó. Esta teoría decía que si un país caía en el lado comunista, sus vecinos seguirían sus pasos como fichas del dominó. Al retirarse Francia de la zona, Estados Unidos cogerá el relevo como potencia aliada del gobierno del Vietnam del Sur. Primero Eisenhower empezará enviando asesores militares y civiles para organizar el país. En 1955 se celebran unas elecciones en Vietnam del Sur para elegir a su presidente. Ganó Ngo Dinh Diem, un ferviente católico anticomunista que se convertirá en un dictador de facto. Unas elecciones un tanto dudosas, según muchas fuentes. Aquí voy a hacer mi primer off-topic. Estados Unidos de verdad que tiene un problema a la hora de escoger a sus aliados. Para gobernar es que no le sale ni uno bueno. Bueno, volvamos. Dinh Diem se niega a celebrar el referéndum de reunificación y tiene dos razones para hacerlo. Primero, que no cree que ese referéndum tenga las garantías necesarias en el norte. Y segundo, hay que pensar que el Viet Minh tenía grandes simpatías por todo el país, tanto en el norte como en el sur, y tenía muchas posibilidades de hacerse con el poder. Recordar que fue el Viet Minh quien luchó y ganó a Francia. El gobierno de Diem fue un descalabro de principio al final. Perseguirá a los budistas, que son la mayoría en Vietnam. ¿Recordáis aquella imagen del monje budista quemándose a lo bonzo? Pues era para quejarse por la represión sufrida por los hombres de Diem.
Las imágenes de las que voy a ir hablando, las pondré en Twitter y en la comunidad de iVoox. También irá por todo aquello que le suene a socialista o comunista, sin olvidar cualquier tipo de disidencia. Mientras, en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh comienza a llevar a cabo políticas típicas de gobiernos comunistas: colectivización agraria, programas de educación, campañas de movilización popular. Ante todo esto, muchos vietnamitas emigraron del norte al sur, desde opositores políticos, antiguos funcionarios de cuando gobernaba Francia, campesinos y terratenientes que pierden sus tierras. En cuanto al tema de la reunificación, la querían ya, y bajo su gobierno. En el sur, los opositores, tanto comunistas como de otras ideologías, se empiezan a organizar bajo las órdenes del Vietnam del Norte. Ante toda la represión que están sufriendo, se lían la manta a la cabeza y fundan lo que unos años después ya se conocerá como el Vietcong. Ya están todas las fichas en el tablero, y ahora empieza la guerra civil de Vietnam del Sur. Bueno, por un lado tenemos al gobierno de Vietnam del Sur con la colaboración de Estados Unidos en el plano logístico, pero sin intervenir. Y por el otro tenemos a la guerrilla del Vietcong con el apoyo de Vietnam del Norte, que a su vez es apoyado logísticamente por la URSS y China. El Vietcong utiliza típicas tácticas de guerrilla: atacan y huyen, emboscadas, atentados, además de tener un gran apoyo en las zonas rurales, mientras que el ejército del sur no sabe cómo pelear sus batallas. Hay que tener en cuenta que el ejército del sur es en cierto nivel inexperto, sin mandos con experiencia. Cuando eran colonia francesa, los soldados vietnamitas no pasaban de suboficiales. En este ejército, este es el heredero del colonial, mientras que el Vietcong es mucho más experimentado, lleva muchos años luchando. Con cada año que pasa, Estados Unidos va sumando instructores para entrenar al ejército. Para el año 1960, el Vietcong ya domina gran parte de las zonas rurales. Empiezan a llegarles informes al gobierno de Estados Unidos que si ellos no intervienen en el país, el gobierno del sur colapsará y caerá en manos comunistas. Ya en 1961, Kennedy llega a la presidencia de Estados Unidos, pero él continuará con la misma política que tenía Eisenhower: asesores y más asesores. Ante el castillo de naipes que se le está cayendo, Diem utilizará una medida que se le resultará a toda luces contraproducente: las aldeas estratégicas. Con el poder que estaba atesorando el Vietcong, Diem, con el beneplácito de Estados Unidos, empezó a construir aldeas fortificadas, donde poner a los campesinos de las aldeas propensas a ayudar a los guerrilleros. Vietnam es una civilización donde la gente está muy arraigada a la tierra que le vio nacer. Esto ya no hará más que acrecentar el odio al gobierno despótico de Diem y ya sumar más adeptos al Vietcong. Ya en 1963, ante el mal gobierno de Diem, habrá un golpe de estado que acabará con su vida. Estados Unidos dio el visto bueno al atentado, ya que veía como el gobierno de Diem se estaba cayendo a pedazos. Esto seguirá pasando porque habrán un montón de gobiernos y golpes de estado en Vietnam del Sur. Fue un desastre. Por cierto, 3 semanas después de la muerte de Diem, moriría asesinado Kennedy en Dallas, y le sucedería Lyndon B. Johnson. Este fue el presidente que pasará a la historia americana como el que empezó la guerra de Vietnam, que ya para Vietnam es conocida como la parte americana de la guerra, ya que ellos cuentan desde 1955, 10 años antes. El 2 de agosto de 1964 ocurrirá el incidente de Tonkin. Ese día, el USS Maddox, un destructor americano que estaba en las aguas del Golfo de Tonkin. ¿Tonkin o Tonkin? No, esto no lo tengo claro. Tonkin se encuentra en la zona de Vietnam del Norte. Le atacaron unas lanchas torpederas norvietnamitas. Según la Armada norteamericana, estaba en aguas internacionales y según Vietnam del Norte, estaba dentro de sus aguas territoriales. 2 días después hubo un segundo ataque. Este ya no está tan claro qué fue lo que pasó, porque hubo mucha confusión. Habían informes que decían que ha habido un ataque, otros informes que decían que no está claro. Pero a Lyndon B. Johnson le sirvió de excusa para tomar represalias y bombardear infraestructuras del norte. Aquí un segundo off topic. ¿Sabéis quién era el comandante del Maddox? George Stephen Morrison, el padre de Jim Morrison, el cantante de los Doors. Un antibelicista total.
Estados Unidos empieza a enviar tropas de combate en 1965 por decenas de miles. Bueno, ya estamos todos. Ahora unas cuantas aclaraciones. Cuando veis las películas sobre esta guerra, ¿os habéis dado cuenta que los americanos siempre van en helicóptero a todos lados? Nunca conquistan ciudades, siempre van en grupos pequeños, nunca van en plan ejércitos con tanques ganando terreno y nada que ver con las películas de la Segunda Guerra Mundial. A ver, lo primero, ¿quién es el amigo de Vietnam del Norte? Exacto, la URSS y China. ¿Y qué puede provocar esto? Pues un conflicto nuclear. Por lo tanto, a ojos de la comunidad internacional, o al menos de cara a la galería, Estados Unidos solo está ayudando a su socio del sur en su lucha contra la guerrilla comunista. Ellos ya se cuidarán de no pasar el paralelo 17 y entrar en Vietnam del Norte. Entonces inventarán una táctica que denominarán Seek and Destroy, que consiste en buscar grupos del Vietcong y destruirlos, o sea, matarlos. ¿Por qué esta táctica? Porque el Vietcong no dominaba territorios concretos, o sea, no tenían zonas. Un día estaban aquí, otro día allá, un día en esta aldea, otro día en otro poblado. Esta táctica, el Seek and Destroy, será utilizada durante toda la guerra. El ejército de Estados Unidos recibía información de inteligencia donde podían haber escuadrones del Vietcong y mandaban helicópteros con la infantería a destruirlos. Pero el Vietcong aprendió rápido, y al ser una fuerza mucho más débil que el ejército norteamericano, comenzó a planificar sus propias contramedidas. Las contramedidas del Vietcong, al no poder luchar de tú a tú contra el enemigo, comenzó a poner trampas por toda la selva, desde bombas hasta cañas de bambú con veneno. Excavaron túneles por donde huir o refugiarse de los bombardeos masivos de napalm. Ya después os explicaré en qué consiste el napalm. La única opción del grupo guerrillero era minar la moral del enemigo. Y bien que lo consiguieron. Durante los siguientes años todo continuará igual. Vamos a la selva, matamos a muchos Charlies. Ostras, que aún no he explicado qué es eso del Charlie. En el lenguaje de radio, Vietcong, la abreviatura es VC, o sea, Víctor Charlie, y de ahí se quedarán en Charlies. Como decía, vamos a la selva, matamos a muchos Charlies, ellos nos matan a unos cuantos, y nos volvemos dejando las coordenadas del enemigo para que bombardee la artillería. Y así un día, y otro, y otro, y otro. Ah, y de vez en cuando quemamos alguna aldea, porque creemos que les ayudan. Todo rociado con napalm y otras armas químicas. Vale, pues ahora imaginad a la población rural del país. Si antes no tenían bastante con el ejército y el gobierno del sur, ahora se le suman estos extranjeros que son incluso peor. Nos queman la aldea, nos torturan, se llevan a nuestros hijos y dejan inútiles nuestros campos de cultivo porque dicen que somos colaboracionistas del Vietcong. Ahora vamos a hablar de la moral del soldado americano. Para empezar, estamos hablando de que eran soldados reclutados, chavales de 19-20 años que estaban tranquilamente en su casa de Wyoming, y les llegaba una carta que le decía: el tío Sam te necesita, y te necesita por un año. Llegaban a un país extraño del que no habían oído hablar en la vida, con un clima extremo, con un idioma ininteligible, unos habitantes que no sabes si son amigos o enemigos, ya que el Vietcong estaba infiltrado en todos los estamentos de la sociedad. Unas patrullas en las selvas que podían durar horas, días o semanas, que podías morir en cualquier momento, ya sea por una trampa, un francotirador, por fuego amigo porque todo el mundo andaba muy nervioso, o por esas emboscadas nocturnas que no te dejan pegar ojo, sin contar las picaduras de animales venenosos, la malaria, otras enfermedades. Y aquí ya entra en juego otro tema, las drogas. Se calcula que el 70% de los soldados americanos se drogaban. Hubo un gran comercio de marihuana, heroína, opio, LSD y metanfetaminas en los cuarteles. Psicológicamente fue una guerra muy dura y la mayoría de ellos se refugiaban en las drogas para poder sobrellevarlo. Incluso se supo que en los ataúdes de los soldados que retornaban a su país habían alijos de heroína para suministrar en Estados Unidos. Ni siquiera estaban seguros en sus propios cuarteles, ya que el enemigo aprovechaba los días festivos para atacarlos. Muchos soldados tendrían el día libre y podríamos decir que no estarían en la mejor disposición para defender el puesto. En resumen, Vietnam era el infierno en la tierra. Oficialmente, Vietnam del Norte y Estados Unidos no estaban en guerra. Ninguno de los dos la había declarado formalmente.
pero la realidad es que el ejército norvietnamita muchas veces cruzaba la frontera para enfrentarse a ellos. La frontera en el paralelo 17 es una zona muy selvática y montañosa y es imposible tener un control efectivo sobre ella. Aparte de la ruta Ho Chi Minh, por la cual Hanoi enviaba suministros, hombres y todo tipo de pertrechos, si tenéis a mano un mapa de Vietnam veréis que es un país muy estrecho y alargado, y en el cual, por el este, tienen el mar, y por el oeste tienen a Laos en el norte y a Camboya en la parte centro-sur. Como decía antes, la ruta Ho Chi Minh discurre entre la frontera con esos dos países, y llegaba desde el norte de Vietnam hasta el sur. Toda esta situación llegó a uno de los momentos más cruciales de la guerra, a la ofensiva del Tet, en enero del 68. Esta ofensiva, para ser sinceros, le salió mal al equipo comunista, pero a la larga influyó mucho para que Estados Unidos se fuera del país. La idea general era hacer ataques sincronizados por todo el sur en el día del Tet, que es el año nuevo vietnamita, incluyendo Saigón, provocar un alzamiento popular y que derrocaran al gobierno del sur. Incluso atacaron la embajada de Estados Unidos, pero salió bastante mal la jugada. Solo se pudieron hacer con la ciudad de Hue, que la conservaron un par de meses. La población civil de Saigón no se rebeló y todo volvió al punto de partida. Pero esto fue un antes y un después en la guerra, ya que esta ofensiva pilló con el pie cambiado a la ciudadanía norteamericana. En Estados Unidos les estaban vendiendo la guerra como que todo iba bien, que en poco tiempo liberarían a Vietnam del yugo comunista, y este hecho demostró todo lo contrario, que el Vietcong era fuerte y se atrevía más allá de escaramuzas en la selva. Vamos a explicar el uso de armas químicas por parte de Estados Unidos. ¿Qué es el napalm? Es un arma química que provoca una cortina de fuego que se adhiere a todo, totalmente prohibida por la Convención de Ginebra. Aparte del napalm, también usaron gas sarín e incluso agente naranja, otra arma química que deforesta todo lo que toca, como el caballo de Atila, que por donde pasaba ya no crecía la hierba. Como he dicho antes, todas estas armas están prohibidísimas y Estados Unidos nunca se tuvo que enfrentar a cargos por crímenes de guerra. Y ahora creo que es importante explicar uno de los motivos por los que Estados Unidos perdió esta guerra, lo que se llamó War at Home, la guerra en casa. Los años 60 fueron una época donde la juventud, ya no americana, yo diría que occidental, creía que el mundo debía y podía cambiar. Es el tiempo del movimiento hippie, del mayo del 68 francés, de la primavera de Praga, también de los movimientos por los derechos civiles de Martin Luther King, unos movimientos que abogaban por la paz y que no creían que esta guerra fuera legítima. Esta quizás fue la primera guerra televisada. Los norteamericanos veían cada mañana lo que sus jóvenes hacían en Vietnam, cómo bombardeaban hectáreas enteras de selva con el famoso napalm y otras atrocidades que se metieron como ejecuciones de charlies desarmados. También la tasa de muertos americanos era muy alta. Solo en 1968 murieron más de 15.000 soldados. Además, la comunidad negra estaba muy harta de ver cómo morían sus muchachos en la selva de Indochina, mientras que en los Estados Unidos los trataban como a ciudadanos de segunda. Hubo grandes altercados en ciudades de Estados Unidos, como en Detroit. Hubo muertos en manifestaciones pacíficas por disparos de la policía. Incluso hubo una gran marcha de 1 millón de personas en Washington. Todo este caldo de cultivo provocó que Johnson decidiera no presentarse a la reelección, lo que propició la llegada de Nixon al poder en 1969. Nixon vio claro que la guerra de Vietnam era una guerra que no podían ganar, y comenzó a buscar una salida lo más airosa posible para su ejército. Empezaron unas negociaciones secretas con Vietnam del Norte, pero a su vez comenzó una campaña secreta de bombardeos masivos contra Laos y Camboya para destruir la ruta Ho Chi Minh. Laos y Camboya, países que no tienen nada que ver en el conflicto. Al final os daré las cifras. A partir de 1969, Nixon fue retirando paulatinamente las tropas en el Vietnam. La opinión pública americana estaba harta de la guerra, pero hubo 2 circunstancias que ya fueron la puntilla final. La primera fue que salió a la luz la masacre de My Lai. En marzo del 68, un batallón norteamericano mataron a cientos de civiles desarmados, entre los que habían 180 mujeres y niños en la aldea de My Lai. Y la segunda circunstancia sería la que se conoció como los papeles del Pentágono, una serie de documentos filtrados a la prensa en los cuales Estados Unidos sabía perfectamente que no podía ganar esa guerra, cuando su pueblo le decía todo lo contrario, y crímenes de guerra cometidos por su ejército ocultados. Sobre esto tenéis una película que se llama precisamente así, Los papeles del Pentágono, de Steven Spielberg.
En 1973 se firmaron los Acuerdos de París, en los cuales Estados Unidos se retiraría de Vietnam. Pero aquí no acabó el conflicto. Vietnam del Norte tardaría 2 años más en ganar la guerra. Y ya sería en 1975 cuando por fin se reunificaron los dos Vietnams, bajo un régimen comunista, como era el sueño de Ho Chi Minh, un sueño que no pudo ver cumplido ya que murió en 1969 con 79 años de un ataque al corazón. Las cifras de esta contienda son estremecedoras. Son estimaciones, porque es imposible saber en realidad cuánta gente murió. Por una parte, Estados Unidos tuvo 58.159 muertos, más 250.000 del ejército subvietnamita. Y se calcula que entre el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong murieron unos 900.000 combatientes. Y la parte más triste, la población civil. Se cree que fueron más de 2 millones de muertos. Y os estoy contando las estimaciones a la baja, porque si miras las que son a la alta, de 2 millones pasamos a 5. Y no nos tenemos que olvidar del millón de muertos de laosianos y el medio millón de camboyanos, 2 países ajenos completamente a esta guerra. Una cosa, Estados Unidos nunca ha pagado por esto. Nadie dijo nada. En fin. En cuanto a la campaña de bombardeos, se bombardeó el doble en Vietnam que en la Segunda Guerra Mundial. Yo si tuviera que hacer un símil con esta guerra, es como dije en la introducción, el pueblo vietnamita es un boxeador que siempre se levanta. Pero es que es un boxeador de peso pluma peleando contra el campeón mundial de los pesos pesados y al que al final derrota por agotamiento. En Twitter, @melcaniano, con K. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, hacedmelo saber, o si no os gusta también podéis decírmelo, que aquí estamos para ir mejorando poco a poco. Si os gusta mi trabajo, le dais un like y suscribiros para ganar un poco de visibilidad. Os recuerdo que estoy en iVoox, Spotify, Amazon y YouTube, pero mi versión favorita está en iVoox. Películas sobre el tema hay cientos, pero yo recomendaría 2 y justamente las 2 del mismo director, Oliver Stone. Una sería Platoon, para ver el día a día de un batallón desde la perspectiva de un recluta novato, y la otra Nacido el 4 de julio, para ver los jodidos que llegaron los veteranos a su país. Documentales tenéis 1 millón. En YouTube encontraréis material infinito, pero uno que me ha gustado especialmente es de la serie Apocalipsis, que se llama La Guerra de los 10.000 días. Bueno, gracias a todos por escucharme, un abrazo y a cuidarse.